siento por tanto imprevisto hoy. Bueno, estamos en un tiempo de renovar las fuerzas. Hoy terminamos la serie de pruebas y luchas. Durante 4 semanas o 4 domingos hemos estado hablando, bueno, 3, hoy es el cuarto, hemos estado hablando de esto y también pues ahora ya nos vamos a terminar en un pasaje, ponlo por favor, que es en Isaías 40, versículos del 12 al, al 31. Vete buscándolo en tu Biblia, por favor. Dame un segundo porque hoy la tecnología hoy no sé lo que le pasa, que no está funcionando. Vale, tenemos el pasaje entonces, ¿verdad? Isaías capítulo 40, versículos del 12 al 31. Eh, ¿Dónde está Pablo? ¿Está aquí? Se ha marchado. Saray, ve fuera con el iPad a ver si coge cobertura o algo de eso y lo vuelves a traer, que si no, no se me va a abrir el programa, por favor. Vale, estamos preparados. Si no hay una cosa y la otra. Va a estar más pequeñita. No sé cómo lo voy a leer, pero lo leeré. No, tampoco quiere abrirse. Vale, está bien. Renovando nuestra fuerza. Estamos a final, no, ya hoy es día 1 de julio. ¿Y estamos a punto de qué? De comenzar las vacaciones. Todos estamos deseando tener ese tiempo de vacaciones. Yo siempre digo con las vacaciones que no sé si me las merezco, pero sí sé que las necesito, ¿no? No sé si me las merezco, pero sí sé que las necesito. Necesito descansar, necesito renovar las fuerzas, ¿no? Necesito estar en un spa y estar ahí metido dentro del agua y que me den las burbujitas y los chorros de agua fría, caliente y meterme en la sauna y estar en la sauna. Necesito ir a la playa, mirar la arena, mirar el mar. Necesito ir a la montaña, necesito renovar las fuerzas. Cuando pensamos en estas cosas, yo no sé tú, pero cuando yo pienso en renovar las fuerzas o cuando pienso en las vacaciones, no pienso en hacer grandes actividades. Hay gente que se va de vacaciones y necesita vacaciones de las vacaciones, porque llega más cansado que cuando estaba trabajando. No, en realidad lo que necesito es no te preocupes, está bien. Entonces, lo que necesito son vacaciones de las vacaciones. Y pues, necesitan, son vacaciones de las vacaciones. Entonces, ¿qué pasa? Bueno, pues no va uno de vacaciones para salir más agotado. Uno va de vacaciones para venir con las fuerzas renovadas. Y lo que uno necesita de unas vacaciones es poder... gracias, Sara. Lo que uno necesita de unas vacaciones es poder tener un tiempo de desconectar, de quitar las cosas de la cabeza del día a día, que si el trabajo, la rutina, que si esto, si lo otro, y hacer cosas nuevas o diferentes o estar en un lugar diferente siempre te ayuda, ¿verdad? A también ordenar la cabeza, a ordenar la mente, a ordenar las cosas que tienes que hacer y cómo las tienes que hacer. Así nos pasa a todos, o yo creo que nos pasa a todos, ¿no? Por lo menos a mí me pasa. Me pasa que yo también necesito a veces renovar las fuerzas. Está muy bien renovar las fuerzas físicas, lo necesitamos todos, pero ¿cuántos renovamos las fuerzas espirituales? ¿Cuántos nos renovamos en el Señor de manera que cuando estamos agotados también acudimos al Señor? Renovar las fuerzas espirituales no es esperar al mes de septiembre, de julio o agosto para ir de vacaciones. Renovar las fuerzas espirituales es que cuando estoy decaído me levanto en el Señor. Cuando estoy cansado del día a día o las pruebas me afligen o las situaciones me tienen cansado o estoy preocupado por muchas otras cosas o situaciones, entonces lo que ocurre es que yo renuevo mis fuerzas en el Señor y el Señor quiere que nos renovemos constantemente en Él. Sea por lo que estamos pasando. Y ahora vamos a ver en este texto que Israel estaba pasando por una situación en la que Dios le dice, puedes confiar en mí y puedes renovarte para seguir adelante. Y la verdad es que podemos renovarnos en el Señor todas las veces que lo necesitemos. No necesitamos ir a un lugar específico a ver el mar, no.
lo que necesitamos es acudir a la presencia de Dios y saber que en Él tenemos refugio. Saben, es interesante, lo vamos a descubrir en este pasaje, que para poder renovarnos en el Señor, una de las cosas que necesitamos es, ¿el qué? La palabra de Dios. Fíjate, en ese capítulo 40, no es un versículo que vamos a mirar, pero en el versículo 8 dice, ¿qué dice el versículo 8? ¿Me lo lee alguien? ¿Lo tiene? La hierba se seca y se marchita la flor, mas la palabra de nuestro Señor permanece para siempre. La renovación espiritual de la iglesia y del creyente, por supuesto, pasa por conocer la palabra de Dios. Pasa por conocer sus promesas. Si no conocemos la palabra de Dios y sus promesas, entonces es difícil renovarnos. Congregarse está bien, es necesario, muy necesario. Pero no lo es todo, ¿sabes? Tienes que acudir al Señor en tu intimidad. Acudir con el pueblo de Dios es importante, pero tienes que acudir en tu intimidad al Señor también. Si no haces eso, entonces seguirás cansado, siempre cansado. El propósito central de este pasaje es apoyar la base de que Dios y su palabra permanecen para siempre. Siempre. Permanecen para siempre. Lo hemos leído en ese versículo 8. Para levantar la fe del pueblo del Señor, el profeta empieza describiendo su inmensa grandeza, su poder y su majestad. Vamos a leer los primeros versículos, del 12 al 17. Dice, ¿quién midió las aguas con el hueco de su mano y los cielos con su palmo? Con 3 dedos juntó el polvo de la tierra y pesó los montes con balanza y con pesas los collados. Fíjate qué interesante esto. Me puse a hacer esto mientras estaba preparando el sermón y leía el pasaje. Dice, con 3 dedos juntó el polvo de la tierra. ¿Hizo así con 3 dedos? Y lo hizo varias veces. Con 3 dedos, cuando Dios creó, hizo así, cogió y dice, ¡pum! Y se creó la tierra, los mares, los cielos, todo. ¡Pum! Porque Dios lo puede hacer así. ¿Es Dios? Ya sé que a veces nos cuesta esto porque lo que nosotros vemos delante de nuestros ojos es que nosotros si cogiéramos un poco de polvo con 3 dedos y hiciéramos así, lo que haríamos es cambiarlo de lugar. Pero Dios puede crear, hasta por su voz creó. Hasta por su voz creó. 13 dice, ¿quién enseñó al Espíritu del Señor o le aconsejó enseñándole? ¿A quién pidió consejo para ser avisado? ¿Quién le enseñó el camino del juicio o le enseñó ciencia o le mostró la senda de la prudencia? He aquí que las naciones le son como la gota de agua que cae del cubo y como menudo polvo en las balanzas le son estimadas. He aquí que hace desaparecer las islas como polvo. Ni el Líbano bastará para el fuego, ni todos sus animales para el sacrificio. Como nada son todas las naciones delante de él, y en su comparación serán estimadas en menos que nada, y que lo que no es. Ninguna persona, ninguna cosa puede compararse con Dios. Nadie puede compararse a Dios. Y aunque Dios es grande, es majestuoso, y es lo que el profeta nos deja ver en estos versículos, en su creación, pensando incluso en cómo lo creó. Aún viendo todas esas cosas, Dios no es un Dios lejano, es un Dios cercano que cuida de cada uno de nosotros personalmente. Es un Dios grande, pero está preocupado por nosotros. Ese es Dios. Y esta es la garantía para poder cumplir lo que Él dice y para la salvación del pueblo. ¿Qué garantía? Que Dios es grande y que cuida de nosotros. Esta es la esperanza del pueblo, conocerle a Él. Entonces hace un contraste entre Yahvé y las naciones. El contraste entre Dios y la gente de las naciones, los pueblos de la tierra. Incluso hasta con los poderosos. Pero nos deja ver, como incluso leímos, como gota de agua en un balde. ¿Qué es eso comparado con el océano? Así ve Dios a las naciones. Gotas de agua en un balde en comparación con el océano. O la capa de polvo sobre una balanza. ¿Qué es eso comparado con la tierra que Dios creó? Estas son las definiciones de las naciones. Para Dios, con todo su poder, los imperios que gobiernan en la tierra a través de las generaciones, unos en un sitio y otros en otro sitio, para Dios son como gotas de agua en un balde o el polvo en una balanza. Y a veces nos preocupamos tanto por los poderosos, por los políticos y por lo que hacen y por los imperios y los gobiernos,
y tendríamos que pensar más en quién es Dios y lo que puede llegar a hacer con ellos. Dios tiene el control, Dios tiene el poder. Todos los seres humanos se reducen a nada comparados con el Creador. Y cuando el Señor por su Espíritu hizo el mundo, nada lo dirigió, ni le aconsejó qué hacer o cómo hacerlo. En Romanos capítulo 10, los últimos versículos del capítulo 10, hay unos versículos, del 11, perdón, hay unos versículos preciosos que dice, ¿quién le puede decir a Dios cómo debe crear? Pablo está refiriéndose también a estas mismas palabras, diciendo, ¿quién puede decirle a Dios lo que debe hacer? ¿Quién puede hacer eso? Él hizo el mundo, todo lo dirigió, nadie le aconsejó. Y esto hace grande el amor de Dios por el mundo, que aunque el mundo sea pequeño a sus ojos, lo ama tanto que entrega a su Hijo unigénito para salvarlo y para reconciliarlo consigo mismo. Para Dios los hombres y las naciones como gotas de agua en un balde, pero aún así, aunque a nosotros no le damos ni siquiera importancia a eso, Dios le da tal importancia que lo que hace es que envía a su Hijo para perdonar los pecados de toda esa gente. Dios es fiel y fiel a sí mismo y a su promesa a aquellos que le buscan. Vamos a leer los siguientes versículos. Dice, ¿a qué pues haréis semejante a Dios? ¿O qué imagen le compondréis? El artífice prepara la imagen de talla, el platero le extiende de oro y le funde cadenas de plata. El pobre escoge para ofrecerle madera que no se apolille. Se busca un maestro sabio que le haga una imagen de talla que no se mueva. 21. ¿No sabéis, no habéis oído, nunca os lo han dicho desde el principio? ¿No habéis sido enseñados desde que la tierra se fundó? Él está sentado sobre el círculo de la tierra, cuyos moradores son como langostas. Él extiende los cielos como una cortina, los despliega como una tienda para morar. Él convierte en nada a los poderosos y a los que gobiernan la tierra hace como cosa vana, como si nunca hubieran sido plantados, como si nunca hubieran sido sembrados, como si nunca su tronco hubiera tenido raíz en la tierra. Tan pronto como soplan ellos se secan y el torbellino los lleva como hojarasca. ¿A qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el santo. En el versículo 21, el profeta apela a la necesidad de conocer la palabra de Dios. Es necesario. Y la pregunta es, ¿acaso no sabéis? ¿Acaso no habéis comprendido? ¿Acaso no habéis oído? Lo que quiere referirse el profeta es hacia la palabra. Quiere referirse hacia lo que conocemos acerca de Dios y de cómo fundó los cielos y la tierra. Es una referencia clara al Génesis y a cómo fue creado todo. Y pone ejemplos del escultor que hace dioses conforme al pedido de su cliente. Porque él dice, ¿a qué me compararéis o cómo me construiréis para que yo sea vuestro Dios? Al rico le dará riqueza, que tiene riquezas, le hará un Dios de oro y de plata. Y al pobre le dará entonces un Dios conforme a lo que él puede pagar. Un Dios de madera, algo que no se tambalee, algo que no se mueva, algo que pueda ser controlado. ¿Puede el hombre regir su vida por eso que tiene delante? El profeta vuelve a hablarnos de la majestad de Dios, como al principio del capítulo 40, que no lo hemos leído, pero lo puedes leer en casa. Nos vuelve a hablar de la majestad de Dios. Y nos vuelve a hablar de la majestad de Dios, pero esta vez se concentra en el dominio que hace sobre la historia de los hombres. Dios tiene protagonismo en la historia de los hombres. Dios tiene protagonismo en lo que sucede en la tierra, porque Dios puede hacer cambiar o puede dejar que sucedan las cosas como Él crea que tiene que ser. Por lo tanto, el profeta Isaías nos presenta a Dios sentado sobre un monte alto, sobre la cumbre de la tierra. Todos pensaremos que es el Everest. No. Es el lugar donde Dios cree que de todos lados lo puede mirar. La Biblia dice que Dios tiene los cielos como su estrado y la tierra, los cielos como el lugar de su asiento y la tierra por estrado de sus pies. Y nos dice, qué interesante, el versículo 22, que cuando Él se sienta en ese lugar, ve a los hombres de la tierra como langostas.
muy pequeñitos. A veces nosotros queremos controlar todas las cosas y no podemos. ¿Por qué? Porque solo podemos controlar lo que está delante de nuestros ojos. Y si es que podemos, y si es que podemos. Incluso habla de los poderosos, versículos 23 y 24, diciendo que ellos tal vez destacan, pero el Señor dice que ellos se secarán y que perecerán, desaparecerán. Los poderosos duran un tiempo. Los poderosos no tienen constancia en el tiempo, porque Dios hará que aun cuando ellos se envanezcan, Dios hará que se sequen y desaparezcan. Dicho esto, yo esperaba que dierais hasta un aplauso y todo, porque ¿quién no quiere que los gobernantes de la tierra desaparezcan? ¿Quién no quiere que los gobernantes de la tierra, que no lo hacen bien, lo hacen fatal? ¿Pero por qué? Porque están alejados de Dios. Están alejados de Dios. Aún así, Dios los ve como langostas, nos ve como langostas, como cosas pequeñas. Vuelve el profeta ahí, en esos versículos que acabamos de leer, a describir la majestad de Dios. Y nos muestra, nos llama la atención a la inmensa multitud de las estrellas, que dice de ellas que hay muchísimas, billones de estrellas. Hay tantas, tantas y tantas que miramos los cielos y decimos, ¿habéis intentado alguna vez contar las estrellas? De niños, ahora ya seríamos ilusos, ¿no? ¿Verdad? Pero, ¿saben que por más que lo intento, cuando vamos a un lugar donde no hay polución, que esa es otra, y ves las estrellas en el cielo, nunca he conseguido distinguir la osa polar y la osa mayor. ¿Quién ha podido distinguir eso entre las... Cuando mira las estrellas, ¿la ha podido ver? ¿Sí? Y el sartén ese famoso, hay un sartén, ¿sí? ¿Lo habéis visto? Soy yo el único, no, yo miro arriba las estrellas y es que yo nunca lo veo. Y la gente me dice, fíjate, la gente me dice, míralo, si está allí, lo estás viendo. Y yo, míralo allí, mira el palo ese que parece una sartén. Y ya para que me dejen en paz digo, sí, es verdad. Déjame en paz, que yo no veo nada, yo lo único que veo es un montón de estrellas. Fíjate qué interesante, ese pasaje nos dice que Dios llama por nombre a cada una de ellas. Es impresionante. Dios es así, es inmenso, es grande. Y si Él es así, ¿cómo es posible que Israel entonces piensa que a Dios se le puede escapar cualquier cosa? ¿Te acuerdas que hace unas semanas atrás hablábamos de esto? De que a veces pensamos que a Dios le da igual mi prueba, mi circunstancia, lo que estoy viviendo. ¿Cómo Israel podía pensar que Dios no podía controlar las cosas que estaban sucediendo? ¿Y cómo nosotros podemos pensar que Dios no tiene cuidado de las cosas que yo estoy viviendo? No puedo llegar a pensar eso porque Él conoce todas las cosas que ha creado, las conoce por nombre, Él sí que las controla. ¿Cómo podría el Señor olvidar sus promesas a un pueblo que escogería de en medio de todos los pueblos para que llevara su nombre, el pueblo de Dios? ¿Cómo no iba a cuidar de la iglesia? ¿Cómo no iba a cuidar de ti, hermano? ¿Cómo no iba a cuidar de tu circunstancia, de tu problemática, de tu situación difícil, si Él puede hacerlo? Lo que estimemos o amemos, temamos o esperemos más que a Dios, esa es la cosa que igualamos a Él y entonces lo dejamos a Él de lado. Y no podemos hacer eso, aunque no nos hagamos imágenes ni las adoremos, pero si está en nuestro corazón ya se convirtió en nuestro Dios. Para probar la grandeza de Dios, el profeta apela a todos los tiempos y a todas las naciones, en cualquier generación. Y hay algo que tenemos que saber y conocer y afirmar. Dios tiene el mando de todas las cosas, Dios tiene el mando de todas las cosas creadas, Dios tiene el mando sobre toda criatura. Dios se preocupa por lo que Él ha creado, por lo suyo. El profeta nos lleva a usar nuestra razón, nuestros sentidos, a considerar al Creador del ejército del cielo y a rendirle nuestro homenaje, a reconocerle como Dios. ¿Quieres renovar tus fuerzas? Para renovar tus fuerzas tienes que poner tu mirada en Dios, saber quién es Él y quién eres tú. Él es grande, tú eres pequeño. Él es santo, tú eres pecador. Él es justo, tú eres injusto. Él es fiel, tú eres infiel. Hay una gran distancia entre Él y yo. Él está sentado en el trono y me ve,
Yo soy la langosta que mira hacia arriba. Si quieres renovar tus fuerzas, tienes que saber quién es tu Dios. Tienes que conocerle, tienes que saber quién es, lo que ha hecho por ti y cómo lo ha hecho por ti. Por eso tantas veces los pastores somos unos pesados diciéndole al pueblo, leed la palabra, meditadla, memorizadla, aplicadla a vuestras vidas, porque con ella conocemos al Dios que nos ama. De hecho, si conocemos que Jesús es el Señor, que dejó su trono de gloria y bajó a la tierra, se hizo hombre, habitó entre nosotros, entregó su vida, murió, fue sepultado y resucitó, si conocemos eso, es por la palabra. Porque el Espíritu de Dios se encargó de que eso se escribiera y el Espíritu de Dios se encargó de revelarnos eso. Por lo tanto, fuimos convencidos de pecado, justicia y de juicio en ese tiempo. El profeta nos lleva a pensar que nadie debe dejar de cumplir la voluntad de Dios. No olvidemos que Él hizo todas estas promesas y Dios se comprometió a cumplirlas. Dios nos dará la recompensa. Definimos a Dios lo mejor que podemos. Y yo siempre digo, cada uno le define conforme a la experiencia que ha vivido con Dios, ¿no? Yo algunas veces os he contado que si tú dices que Dios es el proveedor, es porque tú has visto la provisión de Dios. Que si tú dices que Dios es el sanador, es porque Dios te sanó, ¿vale? Entonces, podemos definir a Dios. Y aún con nuestro lenguaje escaso, torpe, limitado, por más que el lenguaje tenga un montón de palabras para definir a Dios, la manera en que le definimos está limitado por nuestro entendimiento, pues no lo conocemos todo. Y su poder también lo limitamos por lo que hemos visto y por lo que hemos experimentado. Y eso es en base a lo que vivimos en la tierra, a lo que vivimos aquí en el día a día. ¿Cuál es nuestro concepto de Dios? Sobre todo, ¿cómo se reveló en su Hijo Jesucristo? No debemos limitar la obra de Dios en nuestra vida, ni subestimarle, porque Él tiene poder. Él es Dios. Él conoce todas las cosas. Leamos los últimos versículos, 27 al 31. 26 al 31. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó todas estas cosas. Él saca y cuenta su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido del Señor y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio y su entendimiento no hay quien lo alcance. Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Las promesas de renovación, ¿para quiénes son? Para los que esperan en el Señor. Si tú no esperas nada del Señor, no esperes ningún tipo de renovación. Se puede decir más alto, pero no se puede decir más claro. Por lo menos yo no encuentro otras palabras más claras para poder decirlo. El profeta recalca los resultados admirables de la fe que está centrada en Dios. Tú miras a Dios, tendrás recompensa. Sus palabras son la conclusión de su mensaje de consuelo para el pueblo. Y esta es una fe eficaz que renueva las fuerzas físicas, espirituales, a grandes y a pequeños, a adultos mayores agotados y a los jóvenes que tropiezan y caen. Este poder viene de la fe que da respuesta al llamado a la redención, a la liberación, a la libertad del hombre para con Dios. Se requiere de esta fe para iniciar la gran aventura del retorno a la libertad. Entonces el profeta confronta a Israel con su triste incredulidad, con su falta de fe. ¿Por qué dices, oh Israel, mi camino le es oculto al Señor y mi causa pasa inadvertida a mi Dios? Versículo 27. Pónmelo por favor, Fabio. Mi camino está escondido del Señor. ¿Por qué le decimos eso al Señor? ¿Por qué le decimos eso al Señor? El pueblo es reprobado por su descreimiento, por no creer, por su desconfianza en Dios.
Y recuerden que tomaron los nombres de Jacob y de Israel, al cual Dios halló fiel en todas sus aflicciones. Mira que Jacob, ¿conocéis la historia de Jacob? Leedla, por favor, en los últimos capítulos del Génesis, en los capítulos mediados del Génesis. Mira que Jacob pasó, pero a pesar de todo eso, se mantuvo fiel al Señor. Y en medio de las aflicciones, entonces lo escogió su nombre para ponérselo al pueblo, Israel. Muchos afanes necios en nosotros, temores necios en nosotros se desvanecen antes de examinar las causas. Malo es tener malos pensamientos que surgen en nuestra mente, pero peor es convertir esos malos pensamientos en palabras o acciones. Lo que ellos conocieron y oyeron era suficiente para silenciar todos sus temores y desconfianzas. Donde Dios ha empezado la obra de gracia, Dios la perfeccionará. Dios cumplirá su propósito. Él ayuda a los que en humilde dependencia de Él se ayudan a sí mismos y su fuerza será según el día. En el poder de la gracia de Dios, en su poder, nuestras almas remontarán por encima de todo, porque podemos confiar en Él y ser renovados. Correrán alegremente por el camino de los mandamientos de Dios. ¿Por qué? Porque se alegrarán en las promesas de Dios. Ese versículo 31 y 30, ese versículo de 31 y 30, cuando dice correrán, es en su palabra, en los mandamientos de Dios. Puedo correr confiado en Cristo, que permaneceré. Entonces tenemos que vigilar muchas cosas. Nuestra falta de fe, nuestro orgullo, la confianza en nosotros mismos, las dudas. Si vamos adelante en nuestras propias fuerzas, desmayaremos y caeremos totalmente. Eso ya lo hemos visto, es un resumen de los 3 sermones anteriores, pero viendo nuestros corazones y teniendo nuestros corazones y esperanzas en el cielo, seremos llevados por encima de todas las dificultades. ¿Y saben qué es lo mejor? Que los que esperan serán condecorados o tendrán la corona de la vida. Llegar a la meta, que es Cristo Jesús. Aún la gente más fuerte se cansa por momentos. Aún los que tienen mayor fe también desfallecen. Pero el poder y la fuerza de Dios nunca disminuyen. Nunca Dios está cansado demasiado como para poder decir que ya no nos va a atender, que no nos va a ayudar o que no nos va a escuchar. No, nunca. Su fuerza es nuestra fuente de fortaleza. Mi fortaleza eres tú, Señor, que hiciste los cielos y la tierra. Fíjate que cuando sintamos que todo en la vida nos aplasta, cuando no podemos dar un paso más, debemos recordar que si clamamos a Dios, Él renovará nuestras fuerzas. Esperar en Dios es saber que su fuerza prometida nos ayuda a levantarnos por encima de toda confusión, de toda dificultad, y significa también confiar en Dios. Esto nos ayuda a estar preparados para cuando Él nos hable y tengamos que actuar, y entonces seremos pacientes cuando nos pida que esperemos el cumplimiento de las promesas que están en su palabra. ¿Tienes que renovar tus fuerzas? Pues si tienes que renovar tus fuerzas es muy sencillo. Tienes que poner tu confianza en un Dios que es mayor que tú. Si tienes que renovar tus fuerzas, también tienes que poner tu fe en Él. Tienes que conocer su palabra y esperar en sus promesas. Si haces eso, vas a renovarte en el Señor. Renovarse en el Señor no es recibir un chute el día de la celebración. Porque un chute el día de la celebración, ¿entendéis lo que estoy diciendo? No, ¿verdad? Cuando uno viene a la celebración, al culto, al tiempo de comunión con la iglesia y con el Señor, decimos, qué buen culto hemos tenido hoy, y salimos. Qué buena alabanza, qué bien el tiempo, qué bueno ver a este hermano, qué bueno poder hablar. No, mira, eso no es. Renovarnos en el Señor es mucho más que todo eso, es todo lo que acabamos de decir. Renovarnos en el Señor es mucho más que simplemente tener un momento puntual en el que la piel se puso de gallina y nuestro corazón palpitó a más revoluciones de lo normal. Renovarnos en el Señor es esperar confiadamente en Él. Amén.
Oramos, Señor, gracias porque podemos renovarnos en ti y renovar nuestras fuerzas en ti. Señor, esperamos en ti, esperamos en seguridad porque sabemos quién eres, Señor. Y Señor, en medio de toda flaqueza, prueba, lucha, en medio de toda debilidad, Señor, hoy entendemos que nuestro refugio perfecto eres tú. Y fuera de ti, Señor, nada hay, nada encontramos, nada tenemos. Señor, si alguno estuviera hoy en debilidad, si alguno hoy pasa por pruebas y necesita ser renovado, yo te ruego en el nombre de Jesús que tú seas propicio a cada uno de ellos. Y Señor, que también tú puedas revelarte a ellos para que conozcan quién eres, tus maravillas, cómo te das a conocer, Señor. Haz todas las cosas, Señor, conforme a tu voluntad en nosotros. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén. Amén. Renueva tus fuerzas en Dios.